Estamos preguntando, quiero saber si vieron los videos. ¿Se subieron todos los videos de la unidad 6? Bien, Belén. Ahí estamos. Los videos de la unidad 6 para que ustedes vean tranquilos y nosotros en esta clase hagamos la apoyatura tutorial que ustedes necesitan para comprender los diferentes temas de esta unidad. La unidad es la unidad 6, elementos del sistema contable. Seguimos tratando los elementos del sistema contable. Ahora lo que vamos a ver es los registros. Cuando hablamos de registros, nos referimos a aquellos libros donde se vuelca toda la información del sistema de información contable. ¿Está? Yo quiero saber, en base a los puntos, a los dos videos que dieron del punto 1 y 2 y del punto 3 y 4, ¿qué dudas les quedaron? Porque la idea de la clase de hoy es solucionar las dudas que ustedes tengan y pasar al desarrollo de los ejercicios 6.1 en adelante, en base también a las dudas que tenga porque están todos subidos. Así que los leo, los escucho. El punto 1 habla del concepto de registro, la clasificación, cómo se ubica dentro del proceso contable. Ese tema me interesa mucho que se interprete. Y bueno, y el impacto de la informatización dentro de los registros. Y después habla de toda la norma, sobre todo el Código Civil y Comercial Unificado, la norma aplicable para este tipo de registros, o para los diferentes tipos de registros. En relación a esos dos conceptos o puntos del programa, ¿qué dudas les quedó? ¿Concepto de registro quedó bien claro? ¿Sí? Aparentemente no tienen duda. Me interesa que interpreten y les quede bien claro en qué parte del proceso se incorporan los registros. ¿Eso entendieron bien? ¿Cuál es el vínculo desde el punto de vista de la informatización o la vinculación con la sistematización, por ejemplo? ¿Quieren que explique eso? Y la vinculación con el SIC en general. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se vinculan los registros, cuáles son esos registros que tenemos en las organizaciones y cómo es la vinculación con el concepto de sistematización. Cuando vieron el video seguramente les mencionaron la clasificación de los registros en principales y auxiliares. Ejemplos de registros principales, el libro diario, ¿qué más? El libro de inventarios y balance, que es principal o auxiliar. ¿Y en qué se diferencia que sea principal o auxiliar? Principal significa que contiene toda la información de la organización y auxiliar que contiene parte de esa información. Entonces, vamos a tener dentro del conjunto de registros los principales como el libro diario, el libro inventarios y balances. ¿Qué más tenemos como principal? El libro mayor, que es... Vamos, participen. Principales. Muy bien, principal. En los auxiliares vamos a ver los subdiarios, los mayores auxiliares, por ejemplo, y vamos a ver la clasificación de qué tipos de registros auxiliares. Cuando yo hablo de vinculación con la sistematización, cuando hablábamos de la sistematización, ¿qué decíamos que era? Que era el proceso inicial a partir del cual se diseña todo el sistema de información contable del ente, ¿sí? Ese proceso inicial significaba que teníamos que pensar la organización, conocer la actividad, ver qué recursos son o están disponibles para ese ente, tanto material como humano, es decir, la capacidad que tiene mi personal también es tan importante como los recursos materiales, porque puedo tener una organización con todos los recursos, es decir, tengo el medio electrónico, tengo las computadoras, pero no tengo personal capacitado. Entonces,
Ambos aspectos son importantes, pero ¿cómo se vinculan los registros a la sistematización? En la sistematización, acuérdense las etapas que teníamos. Cuando yo sistematizaba, tenía, aparte de conocer el ente, ver los recursos, luego aplicaba las etapas de la sistematización, que consistían en 3: selección, diseño e implementación, ¿sí? En la selección, ¿cómo se vinculan los registros cuando hablo de selección? ¿Qué debo elegir en una organización cuando yo hablo de la selección de los registros? Primero voy a elegir, de acuerdo al marco normativo que le cabe a esa organización, voy a elegir o voy a determinar, porque puedo, algunos son obligatorios, otros son optativos, puedo elegir cuáles van a ser los registros principales que debo diseñar. Ahí ya paso a otra etapa de la sistematización, el diseño, para esa organización. Por ejemplo, en una actividad comercial de venta de celulares, lo que hago es elegir que el sistema de registración será el directo, ¿sí? Esto implica que los registros que voy a utilizar para ese tipo de sistema de registración van a ser el libro diario y el libro de inventarios y balance y el libro mayor. ¿Me siguieron hasta ahí? Ya elegí los registros. Si yo digo sistema de registración directo, significa que el comprobante va directamente al libro diario, que no hay otro registro intermedio. Entonces, el comprobante, que es uno de los elementos del SIC, se registra directamente en el libro diario. El registro es el libro diario. A su vez, las operaciones del libro diario se vuelcan en los mayores generales. Y a su vez, una vez que finalizo las operaciones del periodo, vuelco todo ¿en dónde? En el balance de sumas y saldo, donde voy a luego o con posterioridad hacer los informes contables. Entonces, cuando yo digo libro, inventario y balance, transcribo los balances sobre ese libro y transcribo todos los inventarios, es decir, el recuento físico. Ahí tengo para ese tipo de ente, que es una empresa que vende celulares, tengo como obligatorios el libro diario y el libro de inventarios y balance y el mayor general, que no es obligatorio, pero sí es necesario para la práctica contable. Pero no termina ahí la etapa de sistematización, es elegir el sistema de registración y decir cuáles de esos registros son obligatorios o facultativos u optativos. En algún momento yo tengo que llevar a cabo el diseño de estos registros. El libro diario, cómo va a estar diseñado, cuáles son las características que tiene que tener el sistema. Por ejemplo, si es con medio electrónico, tengo que entrar en la segunda etapa de la sistematización. La segunda etapa de la sistematización es el diseño. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de otro de los elementos de plan de cuentas que yo le decía? En el plan de cuentas también aplico todas las etapas de la sistematización, que son 3. La selección, el diseño y la implementación. Yo les decía, selecciono el plan de cuentas diciendo que el plan de cuentas es numérico decimal en 5 niveles. Diseño el plan de cuentas porque tengo que establecer cuál es el componente principal de los activos, el pasivo y el patrimonio neto, y lo implemento, lo uso. Y es un proceso, la sistematización, que es continuo. Al usarlo me doy cuenta que faltan algunas cuentas, entonces vuelvo a diseñarlo. Ahí se repite diseño e implementación. La elección no, porque la elección ya fue definida. Bueno, lo mismo que hicimos con ese elemento, que es el plan de cuenta, ahora lo hacemos con registro. Vamos a suponer que esa misma empresa establece un sistema indirecto de registración y como ejecuta muchas ventas de celulares, las operaciones repetitivas son las ventas, en consecuencia tiene un subdiario de ventas, ¿sí? Que es un registro auxiliar. Cuando hablamos de la sistematización, ¿cómo lo aplico a registro en el caso que el sistema de registración sea indirecto? En la próxima unidad vamos a profundizar esto del sistema de registración. Ahora solamente les estoy hablando de los registros. Pero es necesario que mencione cuál es el sistema de registración para saber qué registro voy a utilizar. Entonces,
En ese caso, ¿qué pasa? Yo elijo para la empresa, elijo para esa empresa, como tiene muchas operaciones repetitivas, que son ventas, elijo diseñarle un subdiario de ventas. Sistema de registración va a ser indirecto, entonces voy a tener, aparte del libro diario, antes voy a tener un registro que se llama subdiario de ventas. Pero no solo me quedo con elegirlo, también tengo que utilizar la segunda etapa o ir a la segunda etapa de la sistematización, donde tengo que diseñar ese subdiario de ventas. ¿Y qué tendré que elegir? ¿Y cuáles son las cuentas que se debitan? ¿Cuáles son las cuentas que se acreditan? ¿Qué columnas va a tener? Si voy a diseñarle columnas que digan cuentas varias, etcétera, etcétera. ¿Está? Y luego paso a la tercera etapa de la sistematización, que es la implementación o utilización de ese subdiario de ventas. Veo si tengo que agregarle alguna cuenta tal vez. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces, este sería el vínculo de los registros con la sistematización o el proceso de sistematización. Quiero saber si tienen dudas. Esto les tiene que quedar claro, ¿eh? Dice el punto del programa cómo se utiliza en el proceso contable, que está vinculado el proceso contable, recordemos, proceso contable en sentido amplio es sistematización más proceso contable en sí, que es la captación, el proceso y la salida de la información. ¿Les quedó claro el tema de la sistematización y su vinculación con los registros? ¿Sí o no? Bien. Ahora vamos al otro punto, que es su vinculación con el proceso contable. ¿Cuántas etapas tiene el proceso contable? Díganme ustedes las 3 etapas. 3, bien, Gabriel. ¿Cuáles son? Vamos, rápido. Captación de datos, muy bien. Procesamiento y salida, perfecto. Entonces, ahora vamos a vincular los registros con cada una de estas etapas. En la captación de datos, ¿qué registros realiza esta actividad? ¿Qué registros? Y depende, por ejemplo, vamos al mismo caso, tenemos una empresa que se dedica a la venta de celulares y su sistema de registración es directo, que significa que se capta las operaciones del comprobante y van directamente al libro diario. Entonces, en este caso, ¿cómo está vinculado la captación o la etapa de captación con los registros? Primera etapa del proceso contable, captación de datos. Tengo que tener en claro si el sistema de registración es directo o indirecto. Si es directo, yo sé que la captación de las variaciones patrimoniales objetivamente medibles van directamente al libro diario. Si tengo el subdiario de ventas, en el mismo ejemplo que yo les di, tengo una empresa que vende celulares y tiene subdiario de venta y se produce la venta de un celular. La factura de venta, que es el comprobante que acredita realmente la operación que impacta en el patrimonio del ente, tiene que ser contabilizada en el subdiario de ventas en primer lugar. Entonces, el registro que capta del comprobante la operación objetivamente medible es el subdiario. Entonces, el registro es el subdiario y no el diario general. ¿Cómo se pasa la información del subdiario al diario general? A través de un asiento resumen o una minuta contable que se hace en forma manual para transmitir la información del subdiario hacia el libro diario. Esa es la vinculación respecto a la primera etapa, que es la captación, ¿no es cierto? Yo capto la información, soy registro principal, soy libro diario o soy registro subdiario de ventas, ¿ya? Ahora, en el procesamiento, ¿cómo se vincula el registro? Y bueno, el procesamiento se produce en sí dentro del registro. Lo asiento en las cuentas que correspondan. Ya directamente el corazón de la información que transmite ese comprobante se registra en ese registro.
valga la redundancia. ¿Está? Ahora, nos debe quedar claro que el registro es importantísimo en la captación del proceso contable o en la etapa de captación de los datos que ofrecen los comprobantes o que manifiestan los comprobantes, y también es importantísimo el papel que juega el registro en el procesamiento de la información. Ya en la salida de la información no juega un papel tan importante, no quiere decir que no juegue un papel. Sí, es importante el registro porque, por ejemplo, en la salida yo tengo los balances de sumas y saldos que surgen del resumen de los mayores generales de las cuentas. ¿Se entiende? Entonces, si les pregunto, el elemento del SIC llamado registro, ¿qué papel importante juega dentro de las 3 etapas del proceso contable? Y ustedes me tienen que decir, juega un importante papel en la captación, porque depende del sistema de registración, voy a utilizar un registro u otro, y se tomarán de allí las variaciones patrimoniales, es decir, del comprobante, las variaciones patrimoniales se volcarán en ese registro, y también en el procesamiento, porque es donde se utiliza en sí el registro. No tanto en la salida, porque la salida es más una cuestión de resúmenes de la información. ¿Quedó claro esto, chicos? Papel que juega el registro en la sistematización es importantísimo, y papel que juega el registro en las 3 etapas del proceso contable les tiene que quedar clarísimo. ¿Me puedo quedar tranquila de este tema? ¿Qué se entendió? Bien, buenísimo. El que tiene dudas, pregunte, porque para eso... Profe, sí. a mí me quedó una duda donde dice la clasificación de los registros. En el ítem 4 dice, según la fuente de donde provienen sus datos, registro de primera entrada o de segunda entrada. ¿Eso hace referencia a los registros principales y a los auxiliares sería? ¿O no, por cómo ejemplo, sería? cuando tu sistema de registración es directo, de primera entrada significa que vos del comprobante lo registraste en primer lugar en el libro diario. En cambio, si el sistema de registración es indirecto, el libro diario registra esa operación, pero como segunda entrada. Si vos tenés un sistema de registración indirecto, siguiendo el caso que yo te digo, una empresa que vende celulares, que tiene subdiario de ventas, ¿qué haces cuando tenés una factura de venta? ¿A dónde va ese comprobante? Primero va al subdiario, ¿sí? Y en segundo lugar, por medio de una minuta contable que refleja el asiento resumen mensual de los movimientos de ese subdiario, pasa esa información al libro diario general. Entonces, la información allí es de segunda entrada, porque primero entró por el subdiario y después entró al libro. ¿Se entendió? Por eso es de segunda entrada. La información que le llega al libro diario es, en primer lugar, cuando la toma del comprobante, y en segundo lugar la está tomando de una minuta contable donde el comprobante primero circuló por el subdiario y después llegó al libro diario. Por eso es de segunda entrada. Perfecto. Gracias, Bien. profe. Bueno, ¿alguna otra duda o avanzamos? Así después damos lugar a los profes, a las profes que den la clase. Profe, esa clasificación partiría de si tomo un sistema de registración directo e indirecto. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Que si esa clasificación que es de primera entrada o de segunda entrada deriva del sistema de registración que optemos, si es directo o Exacto, indirecto. está directamente vinculado a ello. Sí, directamente vinculada. Depende de si la tomás directamente del comprobante que dio origen a esa operación o no. Cuando vean sistema de registración también vamos a reforzar este tema. Bueno, si podemos, avanzamos. Tienen que tener bien clara la clasificación en los que son registros principales, auxiliares, de primera entrada, de segunda entrada, cronológicos, sistemáticos. Bueno, eso lo ven, está perfectamente bien explicado en los videos.
Vamos al punto 3 y el punto 4, que es la clasificación en registros principales y auxiliares. ¿Qué dudas tienen acá? Acá no hay gran ciencia, después van a reforzar todos estos conocimientos ahora con los prácticos, van a desarrollar ejercicios vinculados al sistema, a la utilización de estos registros, así que ahí van a despejar muchas dudas también, van a reforzar. ¿Qué dudas tienen respecto a el tema de registros principales y auxiliares? Formalidades intrínsecas y extrínsecas, ¿quedó bien claro de los videos? Bien. Bueno, dudas respecto a registros principales y auxiliares. Plazos de conservación. A ver, ¿por qué se llama libro de inventarios y balance? Les hago esta pregunta que no está en el video en realidad, muy detallado. Ah, bien, ya lo vieron en Derecho Civil, me dice. Bien. ¿Por qué se llama? Esa es una de las preguntas que a veces hacemos en los finales. ¿Por qué se llama libro de inventarios y balances? ¿Qué es un inventario? ¿Qué es inventariar algo? Es recontar. Consiste en el recuento físico, tomo un bien, lo cuento en cantidad, detallado, valorizado de. ¿Por qué dice detallado? Porque tengo que especificar las características del bien. ¿Por qué dice valorizado? Porque tengo que ponerle un valor unitario a cada bien, que multiplicado por la cantidad me va a dar el total. Acuérdense que en el estado de situación patrimonial yo pongo los montos globales, no pongo el detalle de mis bienes de cambio, ni de mis cuentas por cobrar. En cambio, se llama inventario porque detallo entonces cantidades, precios unitarios, y lo multiplico y pongo el total en cantidades y en precios totales. Valorizado porque está expresado en moneda argentina, moneda nacional o de curso legal. Y se llama balances porque también se vuelcan en ese registro o libro todos los estados contables o los informes contables obligatorios para ese ente, con sus notas correspondientes, con el informe de auditoría también. Es decir, que se llama libro de inventarios porque recuenta los bienes, los derechos, las cuentas por cobrar, y las obligaciones, es decir, los pasivos también se recuentan. Se pone el nombre del proveedor, cuánto le debo al proveedor A, cuánto le debo al proveedor B. En el libro de inventario ustedes tienen que detallar cada proveedor, cada cliente, cada documento a cobrar, cada documento a pagar, a quién le debo. Así se detalla en forma individual. Van a ver ejemplos de libros o registros de inventarios también. Pero se llama de inventarios y balances, porque balances es un término antiguo del Código Civil, del Código Comercial, perdón, del Código Comercio, y quedó ese nombre para expresar al conjunto de estados contables que debe elaborar cada organización. Ahora ya queda antiguo, pero ese término se sigue utilizando en la práctica, digamos. ¿Está? Respecto a los demás registros principales, tenemos el diario general, no creo que tengan dudas, porque el diario lo vienen utilizando desde básica. El mayor general, que es la transcripción de lo que está en el diario expresado en las cuentas en forma homogénea. Bien, ¿qué dice la pregunta? En la parte de plazo de conservación de los registros, según normas impositivas, dice que 10 años. No obstante, dicho plazo excede el de la prescripción
liberatoria que ocurre a los 6 años, la fecha de declaración que la utilizó. Esto, no entendí bien, son 10, bien. O sea, por un lado tenemos la prescripción impositiva. ¿Qué es eso? Significa que un impuesto es exigible hasta 5 años después de su obligación. Es decir que hoy los organismos tributarios te pueden exigir deuda de hasta 5 años de antigüedad. Pero como la declaración jurada generalmente, por ejemplo en ganancia, venció ahora en el mes de abril, o normalmente vence en abril de cada año, correspondiente al ejercicio anterior, correspondiente a la ganancia obtenida en el 2019. Entonces tenés que conservar hasta 6 años de antigüedad esta información, desde el 2005 a la actualidad. Sobre todo en los registros como el IVA o en los registros, en los impuestos que son mensuales, digo. Pero la norma general, que es la del Código de Comercio Civil y Comercial Unificado, te establece que cualquier comprobante debe guardarse por 10 años, plazo de conservación. Entonces, excede a lo que impositivamente te exige el Estado. En consecuencia, para las normas impositivas tenés que conservar la documentación con una antigüedad de hasta 6 años hacia atrás, pero por la norma, desde el punto de vista legal, tenés que conservarla durante 10 años. Esa sería la relación, pero no te van a poder exigir que pagues un impuesto de 8 años atrás, si no te lo intimaron, ojo. Si fue intimado, estás en juicio y demás, sí te lo pueden exigir. Pero si no te lo intimaron, cualquier impuesto que venza, que haya vencido 6 años atrás o 5 años atrás, no te lo deben exigir. ¿Se entendió, Fernanda? Bien. De registros contables auxiliares en profundidad van a dar ahora en los prácticos, pero básicamente quiero que quede claro por qué tengo estos registros contables auxiliares. Principalmente originó el hecho de descentralizar las registraciones contables en virtud de la complejidad de las operaciones que se producen en una organización. Imagínense, no es lo mismo llevar una contabilidad en un ente que tiene 1 o 2 operaciones de venta mensual a un ente que tiene 100 operaciones de ventas diarias. ¿Qué es necesario? Es necesario dividir el trabajo y darle a las personas pertinentes, o que yo considero pertinentes, la contabilidad o el registro de las operaciones repetitivas. Entonces se produce una descentralización de las operaciones. El ciclo operativo de los negocios ya saben que es comprar, vender, pagar y cobrar principalmente. Entonces lo que hago es descentralizar el registro de aquellas operaciones repetitivas. Si hay muchas operaciones de venta, descentralizo las ventas, descentralizo el registro, pero centralizo las operaciones dentro de esa área de la organización. Dentro de ventas, todas las operaciones de ventas se van a contabilizar en el mismo registro. Se produce una centralización. Desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista más amplio, descentralizo los registros y digo, tal persona va a llevar a cabo la registración del subdiario de ventas, tal persona va a llevar a cabo la registración del subdiario de compras con todas las compras. Descentralizo y a su vez cada una de estas personas que hace centraliza o unifica o registra solo las operaciones que le competen, solo las facturas de compra, solo las facturas de venta al otro. ¿Está? Es decir, hay una doble actividad, una descentralización de los registros y una centralización de las operaciones llevadas a cabo por cada uno de ellos. A su vez, esto después se centraliza todo en el libro diario general. ¿Se entendió esta parte? Bueno, bien. En cuanto a políticas contables, ¿qué es importante tener en cuenta? Voy a remarcar algunas cuestiones y después los dejo con las profesoras.
En políticas contables, cuando hablábamos de políticas contables generales, decíamos que elegíamos el sistema de registración. Y allí ya, de la elección del sistema de registración, si yo en políticas contables generales dije el sistema de registración será directo, entonces ya sé que tengo que tener en esa empresa un libro diario y un libro mayor y el libro de inventarios y balance, por ejemplo. En cambio, si digo, dentro de políticas contables generales, el sistema de registración es indirecto, tengo que decir qué subdiarios voy a utilizar. Por ejemplo, sistema de registración indirecto con uso del subdiario de ventas, nada más. Entonces yo sé que tengo mínimo estos dos registros principales, voy a tener o 3 o 4, porque voy a tener mayor también, voy a tener el libro diario, el subdiario de ventas, el libro de inventarios y balances y el libro mayor general, por ejemplo. Entonces, ya está definido en las políticas contables generales al definir el sistema de registración. Ahora, después en políticas contables particulares, donde yo regulo o normatizo la actividad interna del sistema de información contable, voy a tener que definir, por ejemplo, cuando hable de las políticas contables particulares del subsistema ventas, ¿qué voy a decir? Primero voy a decir cuál es el registro a utilizar, el subdiario de ventas. Segundo voy a decir qué contiene o qué cuentas contiene ese subdiario. Eso es política contable de forma particular, decir qué contiene ese subdiario, cuáles son las cuentas a tabular. También voy a decir cada cuánto voy a transmitir la información hacia contabilidad general. Eso también es política contable particular. ¿Está? Eso es lo vinculado a registros. Detallando si tengo, por ejemplo, submayores de clientes, porque estoy en ventas, también tengo que detallar cuando hablo de registros, dentro de políticas contables particulares, diré, tendré un submayor de, por cliente, perdón, la política sería, se diseñará un submayor de clientes por cada uno de los clientes con los cuales actúe el ente. ¿Se entendió? Entonces, esa es la distinción entre una política general y política particular. En la política particular voy a hablar específicamente de la utilización de ese registro principal o auxiliar, depende del que esté hablando. Bien, ¿se entendió, chicos? También puedo decir si ese subdiario funciona como un registro impositivo. También lo puedo mencionar acá en políticas contables del subsistema ventas. Me estoy adelantando un poquito, tal vez ahora no entiendan mucho, pero más adelante sí lo van a entender. Bueno, ese sería el último punto de la unidad. Si no hay más dudas, podemos empezar con las profes para que aclaren las dudas que tienen respecto a los prácticos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Podemos empezar con los prácticos entonces? ¿Sí o no? O me dicen qué otro tema, bien, Belén. O me dicen si hay algún otro tema que tengan dudas, las resuelvo. Bueno, profes, ¿Lidia empieza o quién continúa con los ejercicios?